Hola, el día de hoy me gustaría hablarles acerca del nuevo proceso laboral en México. El 1 de mayo de 2019 hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo que trajo consigo muchas modificaciones respecto a los juicios laborales. Según datos del propio gobierno mexicano, los juicios laborales en nuestro país antes de la reforma del 1 de mayo de 2019 duraban aproximadamente o en promedio 4 años. Con este nuevo proceso laboral se pretende que duren máximo 6 meses. Pero, ¿cuáles son las diferencias que tiene el antiguo procedimiento o proceso laboral con los que tienen después de la reforma del 1 de mayo de 2019? En este video trato de hacer de manera breve una explicación de qué podemos esperar del proceso laboral en México a partir de esta reforma. Si queda alguna duda, después de este video te invito a que me lo dejes en los comentarios. Y ahora sí, antes de entrar de lleno a explicar estas diferencias entre el antiguo y explicar el nuevo proceso laboral, te pido que me apoyes suscribiéndote al canal, dándole like y compartiéndolo con alguien que sepas que le puede interesar, porque eso me motiva a seguir creciendo y subiendo videos a este canal. Sin nada más que agregar, comencemos con el video. Aquí tengo unos apuntes que dice nuevo proceso laboral en México. Como les comentaba, la reforma se dio el 1 de mayo de 2019. ¿Y qué es lo que más se reconoce con esta reforma o más fácilmente se puede empezar a decir? Es que en vez de que sean juntas de conciliación y arbitraje, ya van a ser tribunales laborales propiamente. ¿Y cuál es la diferencia entre una junta de conciliación y un tribunal laboral? Lo que pasa es que antes de la reforma, el juicio laboral se seguía ante juntas de conciliación que estaban a cargo del poder ejecutivo, es decir, eran parte de la administración pública de nuestro país. ¿Qué pasa con esta reforma? Que se le otorga a tribunales laborales el conocimiento de estos juicios. Entonces, de pasar de estar en el Poder Ejecutivo de México, ya el Poder Judicial se va a hacer cargo de los juicios laborales. Es por ello que antes, si alguno de ustedes ya ha tenido algún juicio laboral, se llamaban laudos. ¿Por qué? Porque no eran jueces propiamente. Y como eran jueces, no se podía hablar de que eran sentencias. Pero ahora con los tribunales laborales sí va a haber sentencias. ¿Qué es lo que podemos ver en el nuevo proceso laboral en México? Se incluye una etapa oral, lo que quiere decir que ya no solo se tienen que hacer escritos, sino que va a haber dos audiencias en donde se va a privilegiar los discursos de las partes. También se privilegia la conciliación y se supone que es más rápido. Como ya se los adelantaba, el objetivo de este nuevo proceso laboral es que de 4 años en promedio que duraban los juicios vayan a ser 6 meses. Y entonces, ¿cómo quedó o en qué etapas podemos clasificar el nuevo proceso laboral en México? Tenemos la etapa prejudicial, la etapa escrita, la etapa oral y la etapa de ejecución. Brevemente, la etapa prejudicial es la etapa conciliatoria. Se establece en la reforma del 1 de mayo de 2019 que antes de acudir a juicio tienen que agotar una audiencia de conciliación las partes de manera obligatoria, a menos que se trate de casos de discriminación, de violencia sexual, etc. Entonces, si a un trabajador lo despiden injustificadamente, antes de poder demandarlo ante el nuevo tribunal laboral, tendrá que solicitar la audiencia de conciliación ante el registro laboral y el registro federal de conciliación o en su caso el registro local de conciliación, para que notifiquen al patrón, en este ejemplo, para que vengan a desahogar la etapa de conciliación. La etapa de conciliación se pretende que dure un máximo de 45 días. ¿Qué es lo que pasa en la etapa prejudicial? La solicitud la hace el que quiere demandar, se tiene que notificar a la contraparte, le tienen que decir, ¿sabes qué? Alguien quiere que vayas a conciliar, se cita. Si no comparece el patrón, se le multa. Si no comparece el que solicitó la audiencia, se manda archivo. Pero ¿qué pasa si los dos sí comparecen? Si tanto trabajador como patrón comparecen a la etapa prejudicial y celebran un convenio, tendrán que ratificarlo en la propia autoridad conciliatoria, la que expedirá un convenio que tendrá el carácter de cosa juzgado. Es decir, si se llega a una conciliación desde aquí, se puede decir que es como
como si valiera como una sentencia. Entonces, es precisamente esta etapa prejudicial obligatoria la que hace que de 4 años a 6 meses sea el objetivo, porque aquí se pueden acabar muchísimas controversias. Se supone que ya con esta etapa prejudicial muchos van a acabar antes de ir a juicio los problemas. Ahora bien, ¿qué pasa si en la etapa conciliatoria no llegan a un acuerdo? Bueno, se va a expedir un certificado de haberse agotado la etapa conciliatoria, y con ese certificado de agotamiento de la etapa conciliatoria, el que pretende demandar ya ahora sí puede en la etapa escrita presentar su demanda con el anexo de este certificado de haber agotado previamente la etapa de conciliación. Ya que si quiere ir a demandar pero no enseña su certificado de que se agotó la etapa conciliatoria, no le van a aceptar la demanda, no se la van a admitir, lo van a prevenir y le van a decir, ¿sabes qué? Antes de venir a demandar, solicita la audiencia de conciliación. Si no llegan a un acuerdo, entonces que te expidan tu certificado de no conciliación y ahora sí presentas tu demanda. Entonces, en la demanda, y ya que anexas tu certificado de no conciliación, se le correrá traslado a la parte demandada para que en un término de 15 días produzca la contestación. Una vez contestada la demanda, la parte demandada, la parte que demanda tendrá 8 días para objetar o alegar las pruebas que ofrezca. Y también lo tiene la contraparte. Una vez acabada la parte escrita, es decir, ya se presentó la demanda, ya se produjo la contestación y ya se generaron los alegatos, entonces se citará fecha para una audiencia preliminar. Y esto es donde empieza la etapa oral. En la etapa oral y en la audiencia preliminar se va a establecer la litis del juicio, es decir, se va a decir de qué se va a tratar la audiencia de juicio, que es una después. También se van a admitir o desechar las pruebas en su caso y se van a plantear los hechos que efectivamente acontecieron y los que no. Una vez que ocurre la etapa preliminar, en la cual se fija la litis, se aceptan los hechos controvertidos y se admiten o se desechan las pruebas, se citará para la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio se establecerá un tiempo para cada parte para demostrar sus pretensiones, también se podrán objetar las pruebas y una vez desahogadas todas las pruebas, se deberá proceder a dictar sentencia en la misma audiencia de juicio. Por eso se supone que va a disminuir el tiempo que en promedio duraban. Sin embargo, en caso de que no fuera posible en la mera audiencia de juicio dictar sentencia, se tiene 5 días el tribunal laboral para dictarla. Y una vez que hay sentencia, pasaríamos a la etapa de ejecución. Una vez que queda firme o que se notifica la sentencia a las partes, en caso de que se fueron a los 5 días, se tiene 15 días para darle cumplimiento a la sentencia. En caso de que la parte demandada, dentro de los 15 días hábiles siguientes a las que surtió efectos la notificación de la sentencia, no haya cumplido, la parte que demandó tiene el derecho de solicitar que se ejecute y en este caso se podrá embargar a la parte demandada. Y esto sería todo por el video del día de hoy. Díganme qué les ha parecido, si tienen alguna duda. Les ruego encarecidamente que se suscriban, le den like y lo compartan con quien sepan que les puede gustar. Sin nada más que agregar, nos vemos en otro video.